Mi suegra trató de obligarme a firmar la custodia de mi futuro bebé porque, según ella, le robé a su hijo. Su berrinche fue legendario cuando revelamos el género. Mi suegra, a quien llamaremos Diana, tenía toda una teoría sobre cómo le había robado a su hijo, Ricardo. Se lo decía a quien quisiera escuchar, que antes de que yo llegara, Ricardo era el hijo perfecto que le llamaba todos los días y la visitaba 2 veces por semana. Ahora, apenas la visita una vez al mes porque yo lo tengo secuestrado con mis manipulaciones. La primera vez que mencionó su solución fue en una carne asada familiar 3 meses después de nuestra boda. Me jaló a un lado mientras Ricardo ayudaba a su papá con el asador y me dijo: «He estado pensando en cómo hacer esto justo. Cuando tengas un hijo varón, será mío para criarlo. Tú me quitaste a mi niño, así que me debes otro». De hecho, me reí porque pensé que estaba bromeando, pero su cara se mantuvo completamente seria. Ya hablé con mi amigo abogado sobre los derechos de los abuelos. Podemos hacerlo oficial. A partir de ahí, ella no dejó de mencionarlo. En cada reunión familiar mencionaba a su futuro nieto y cómo ya estaba planeando su cuarto en su casa. Compró ropa de niño y la guardó en lo que ella llamaba su habitación. Me presentaba a la gente como la mujer que le robó a su hijo, pero que lo arreglaría dándole un nieto. Ricardo pensó que su mamá solo estaba rara y pasando por una fase. Le pedía que se detuviera, pero ella se ponía a llorar diciendo que yo lo había puesto en su contra y que ya no le quedaba nada por qué vivir. Así que él se echaba para atrás y me decía que simplemente la ignorara porque en realidad no lo dice en serio. Claro que lo decía en serio. Diana comenzó a enviarme artículos sobre nutrición para el embarazo y vitaminas prenatales. Me inscribió en newsletters de clínicas de fertilidad sin preguntar. Preguntaba en voz alta sobre mi periodo en las cenas familiares para saber si podría estar embarazada. Cuando le dije que eso era inapropiado, dijo que rastrear la llegada de su nieto era su derecho como futura cuidadora principal. De hecho, creó un contrato en papel con apariencia legal que decía que yo aceptaba entregar a mi primogénito para compensarla por llevarme al suyo. Lo trajo a la cena de Acción de Gracias, o podría ser una cena navideña familiar en México, y trató de obligarme a firmarlo delante de todos. Cuando me negué, comenzó a sollozar diciendo que yo estaba destruyendo su vida por duplicado. Primero por robarle a Ricardo y ahora por negarle un hijo de reemplazo. Las cosas escalaron cuando se enteró de que estaba embarazada. Ricardo quería esperar para contarlo, pero alguien de mi trabajo nos vio en la clínica del ultrasonido y la noticia llegó a Diana de alguna manera. Apareció en nuestra casa a las 10 de la noche con una camioneta llena de cosas de bebé. Todo era azul. «Sabía que me estabas ocultando a mi bebé», dijo, tratando de abrirse paso, empujándome con un brazo lleno de ropa de niño. Cuando le dije que aún no sabíamos el género, dijo que había rezado por un niño y que Dios no la traicionaría como nosotros. Empezó a ir a todas mis citas médicas sin ser invitada. Simplemente se presentaba y le decía al personal que era la tutora principal preparándose para asumir la custodia. Le dijo a mi doctora que yo era solo una gestante subrogada que llevaba al bebé de su hijo. El personal médico tuvo que llamar a seguridad 2 veces porque ella insistía en que tenía derechos legales para estar en la sala. Se unió a grupos de embarazo en línea fingiendo estar embarazada ella misma, publicando que su gestante subrogada estaba siendo difícil y pidiendo consejos sobre cómo obtener la custodia del bebé inmediatamente después del nacimiento. El clímax llegó en mi baby shower, fiesta de bienvenida al bebé. Envió invitaciones que decían, celebrando al nuevo hijo de Diana, sin mencionarme en absoluto. La decoración eran puras fotos de Ricardo de bebé con letreros que decían recuperando a mi bebé y mi segunda oportunidad. Había puesto 2 mesas de regalos, una etiquetada como el bebé de Diana y otra como la gestante. Cuando llegaron los invitados, les agradeció por apoyar su viaje a la maternidad nuevamente. Se refería a mí como el vientre y a ella misma como la verdadera madre. Había preparado un discurso completo sobre cómo Dios le dio esta oportunidad de criar a otro hijo después de que yo le robara egoístamente al primero. La gente se miraba completamente confundida e incómoda. Luego sacó su obra maestra, un póster gigante con su cronograma del plan de custodia. Semana 1. El bebé se muda con ella. Mes 1. Se me permitirán visitas supervisadas. Para el año 1. El bebé la llamaría mamá y a mí me llamaría por mi nombre de pila. De hecho, había laminado pequeñas tarjetas para los invitados que explicaban el proceso de transferencia y cómo debían dirigirse a ella como la madre del bebé de ahora en adelante. Fue entonces cuando mi cuñada Julia, que había estado grabando todo en su teléfono durante semanas porque pensaba que nadie creería lo loca que estaba Diana, finalmente se hartó. Julia se puso de pie y dijo, «Diana, ya que tanto te gustan los contratos y documentos legales, déjame leerte algo». Sacó su celular y comenzó a leer la Ley de Derechos de los Abuelos de nuestro estado. Los abuelos no tienen derechos automáticos de custodia o visita. No pueden quitarle un niño a padres aptos. Lo que usted describe es secuestro. Julia continuó, leyendo caso tras caso donde los abuelos intentaron obtener la custodia y fracasaron. Leyó la definición legal de acoso y hostigamiento, señalando como el que Diana me siguiera a las citas y se uniera a grupos con falsos pretextos calificaba. Luego Julia dijo lo que finalmente derrumbó a Diana. Buscó un caso judicial específico en su teléfono y comenzó a leer las palabras del juez sobre una abuela que trató de reclamar derechos de custodia sobre el bebé de su hija. El juez había escrito que los abuelos que acosan a los padres aparecen sin ser invitados a citas médicas y hacen amenazas sobre tomar la custodia,
En realidad destruyen cualquier posibilidad de tener una relación con el nieto. La voz de Julia se hizo más fuerte al leer cómo el juez llamó al comportamiento de esa abuela peligroso y delirante. Miró directamente a Diana mientras leía la parte donde el tribunal decía que tal comportamiento demuestra que el abuelo no es apto para estar cerca del niño en absoluto. Cada cosa que Julia leyó coincidía exactamente con lo que Diana me había estado haciendo durante meses. Los invitados al baby shower se quedaron inmóviles en sus sillas viendo cómo el rostro de Diana cambiaba de color. Pasó de un rojo furioso a un extraño blanco pálido, como si toda la sangre se hubiera drenado de su cabeza. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Julia siguió, leyendo sobre cargos de hostigamiento y órdenes de restricción. Y cómo acechar a mujeres embarazadas es un delito en nuestro estado. Leyó la definición de alienación parental y cómo los tribunales ven a las personas que intentan convencer a otros de que tienen derechos de custodia que en realidad no poseen. Luego Julia dijo lo que hizo que Diana perdiera completamente los estribos. Julia bajó su teléfono y le habló directamente a Diana con una voz tranquila y clara que de alguna manera hacía que todo lo que decía resonara más. Le dijo a Diana que cada persona en esa sala acababa de ser testigo de cómo cometía múltiples actos que podrían resultar en cargos penales. Dijo que todos los videos en su teléfono que mostraban a Diana en el consultorio de mi médico alegando ser la tutora principal serían evidencia de fraude y suplantación. Julia explicó que el contrato falso que Diana intentó hacerme firmar en la cena navideña podría considerarse un intento de coacción. Enumeró todo lo que Diana había hecho como si estuviera leyendo cargos en un tribunal. Los invitados del baby shower parecían absolutamente conmocionados. Algunos de ellos tenían sus teléfonos afuera y me di cuenta de que también estaban grabando. Diana se quedó allí temblando. Aún sostenía esas tarjetas laminadas sobre el proceso de transferencia de custodia. Ricardo finalmente se levantó del rincón donde había estado sentado, con ganas de desaparecer. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme cuando le dijo a su madre: «Esto se acaba aquí mismo». Le dijo que tenía que irse de inmediato. Diana comenzó a llorar con grandes y ruidosos sollozos y se acercó a Ricardo como solía hacer cuando él era pequeño y quería que la consolara. Pero Ricardo retrocedió, alejándose de ella. Repitió que tenía que irse incluso con todo su cuerpo temblando, no cedió esta vez. El llanto de Diana se convirtió en gritos tan rápido que varios invitados se sobresaltaron. Gritó que todos estábamos trabajando juntos en su contra y tratando de robarle a su nieto antes de que naciera. Agarró ese póster con el cronograma de custodia y se lo sacudió a todos, gritando que ese era un plan legal y que no podían detenerla. Dijo que Dios le había prometido ese bebé para compensar que yo le robara a Ricardo. Julia se mantuvo completamente tranquila y sacó su teléfono otra vez. Llamó a la línea de no emergencia de la policía allí mismo, delante de todos. La escuché explicarle a la operadora que alguien se negaba a irse de un evento privado después de haberle pedido que se fuera varias veces y que ahora estaba causando disturbios. Diana gritó más fuerte cuando se dio cuenta de que Julia realmente estaba llamando a la policía. Comenzó a decir que todos nos arrepentiríamos y que su abogado nos demandaría a todos en la sala. Los invitados estaban recogiendo sus cosas y moviéndose hacia la puerta, claramente incómodos y con ganas de irse. Algunos se detuvieron para apretarme la mano o susurrar que ayudarían si necesitábamos algo. Margarita Amargo se acercó y se paró junto a mí como guardaespaldas. Esperamos a la policía, pero tardaron un poco porque no era una llamada de emergencia. El papá de Ricardo llegó antes que la policía. Julia le había enviado un mensaje de texto cuando Diana comenzó a gritar. Entró y vio ese póster del cronograma de custodia todavía en manos de Diana. Le dijo que había perdido completamente la cabeza. Su voz sonaba cansada, como si ya hubiera visto este tipo de cosas antes. Le dijo que si se iba en silencio ahora mismo, él la llevaría a casa y no presentaríamos cargos. Diana discutió con él durante casi 10 minutos. Seguía insistiendo en que el bebé era legalmente suyo y que tenía derechos. El papá de Ricardo finalmente alzó la voz y le dijo que el único derecho que tenía era el de irse antes de que llegara la policía y la arrestara. Algo en la forma en que lo dijo debió hacerla reaccionar porque Diana finalmente dejó de gritar. Recogió toda su ropa de bebé azul y ese póster. Me miró con una expresión que era mitad odio y mitad desesperación. Luego miró a Ricardo y comenzó a llorar de nuevo, diciendo que él solía amarla antes de que yo lo arruinara todo. El papá de Ricardo la tomó del brazo y la guió hacia la puerta. Se fue todavía llorando y murmurando sobre su nieto y lo injusto que era todo. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, me derrumbé por completo. Todo el miedo y el estrés de los últimos 3 meses me golpearon a la vez. Empecé a sollozar tan fuerte que no podía recuperar el aliento. Ricardo me abrazó y no dejaba de decir lo siento una y otra vez. Dijo que debió haber tomado esto en serio desde el principio en lugar de decirme que ignorara a su mamá. Admitió que seguía esperando que ella entrara en razón por sí misma porque no quería lidiar con el conflicto. Ni siquiera pude responder porque estaba llorando y temblando demasiado. Margarita me trajo agua y me ayudó a sentarme. Los invitados restantes estaban alrededor, preocupados y molestos. Ricardo me sostuvo mientras yo lloraba y seguía disculpándose. Dijo que había tenido miedo de perder a su mamá por completo si la confrontaba. Dijo que ahora sabía que eso era estúpido porque proteger a nuestra familia era lo primero.
Sentí que él también estaba temblando. Su madre lo había manipulado toda su vida con lágrimas y chantajes emocionales, y él finalmente se había liberado. Se sintió como si algo enorme hubiera cambiado entre nosotros, a pesar de que la situación era terrible. Los invitados que aún estaban allí se acercaron uno por uno. Nos dijeron que sentían mucho que tuviéramos que lidiar con esto. Varias personas se ofrecieron a escribir declaraciones sobre lo que presenciaron si las necesitábamos por razones legales. Una mujer dijo que tenía fotos del póster y de las 2 mesas de regalos etiquetadas para el bebé de Diana y la gestante. Otra invitada dijo que había grabado parte del discurso de Diana sobre ser la verdadera madre. Todos estaban siendo muy solidarios y amables. Ayudaron a recoger los regalos y a quitar las decoraciones espeluznantes de Diana. Alguien encontró las tarjetas laminadas que Diana había hecho y se las mostró a todos. Las tarjetas realmente tenían instrucciones para los invitados sobre cómo dirigirse a Diana como la madre del bebé y referirse a mí solo por mi nombre de pila. Fue perturbador verlo todo escrito así. Margarita se quedó después de que todos se fueron. Me ayudó a limpiar y siguió revisando si estaba bien. Tiramos todas las decoraciones de Diana y el póster del cronograma de custodia. Margarita preguntó si quería que se quedara a dormir, pero le dije que Ricardo y yo necesitábamos hablar. Me abrazó por un largo rato antes de irse. Esa noche, Ricardo y yo tuvimos la conversación más honesta que jamás habíamos tenido sobre su madre. Nos sentamos en el sillón durante horas hablando de su comportamiento y de su papel al permitir que continuara. Ricardo admitió que había estado poniendo excusas por su madre toda su vida. Dijo que ella siempre había sido controladora y manipuladora, pero que él aprendió pronto a simplemente ceder porque pelear con ella era agotador. Me contó momentos de cuando era más joven en los que ella había amenazado con lastimarse si él no hacía lo que ella quería. Dijo que había estado aterrorizado de ser responsable de la muerte o el colapso mental de su madre. Así que siguió apaciguándola y diciéndose a sí mismo que ella en realidad no decía en serio las cosas extremas que decía. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que había aplicado ese patrón a nuestra situación con el bebé. Se había convencido a sí mismo de que ella solo estaba emocionada y que se calmaría con el tiempo. Dijo que verla esa noche le hizo darse cuenta de que ella nunca se detendría por su cuenta. Ella realmente creía que el bebé era suyo y que tenía derechos legales para tomar la custodia. Ricardo dijo que temía lo que ella pudiera intentar hacer después de que naciera el bebé. Hablamos de obtener protección legal y asegurarnos de que el hospital supiera que no debía dejarla acercarse a nosotros. Le dije que yo también estaba asustada, pero aliviada de que él finalmente viera lo serio que era esto. A la mañana siguiente nos reunimos con abogado Domínguez en su oficina. Julia lo había recomendado porque se especializaba en derecho familiar y órdenes de restricción. Domínguez tendría unos 40 años con canas en el cabello y una forma de hablar tranquila que me hizo sentir menos pánico. Le mostramos todos los videos de Julia de las últimas semanas. Vio a Diana en el baby shower presentando su cronograma de custodia y llamándome la gestante. Miró fotos del póster y las tarjetas laminadas. Le contamos que se presentaba en mis citas médicas y le decía al personal que era la tutora principal. Le explicamos cómo había estado haciendo esto durante 3 meses y seguía empeorando. Domínguez tomó notas mientras hablábamos e hizo preguntas específicas sobre fechas y horas. Dijo que teníamos fundamentos muy sólidos para una orden de restricción basados en el patrón de hostigamiento. Explicó que lo que Diana estaba haciendo cumplía con la definición legal de acecho en nuestro estado. Los videos que la mostraban en citas médicas alegando falsa autoridad podrían incluso ser cargos de fraude si queríamos perseguirlo. Domínguez dijo que los jueces toman este tipo de comportamiento muy en serio, especialmente cuando involucra a una mujer embarazada y un niño por nacer. Domínguez buscó la ley de derechos de los abuelos de nuestro estado en su computadora. Explicó que si bien los derechos de los abuelos existen, solo se aplican en situaciones muy específicas. Si los padres están casados, viven juntos y ambos son padres aptos, entonces los abuelos prácticamente no tienen ninguna base legal para exigir la custodia o incluso la visita. Las únicas veces que los tribunales conceden derechos a los abuelos es cuando los padres están divorciados o uno de los padres ha muerto o hay prueba de abuso o negligencia. Dijo que incluso en esos casos, el abuelo tiene que demostrar que tuvo una relación establecida con el niño y que perder el contacto dañaría al niño. Diana no tenía absolutamente ninguna base legal para exigir la custodia de nuestro bebé. De hecho, su comportamiento durante los últimos 3 meses en realidad jugaba en contra de que alguna vez tuviera acceso a nuestro hijo. Domínguez dijo que si alguna vez decidíamos dejarla conocer al bebé, un juez probablemente solo ordenaría visitas supervisadas basándose en su hostigamiento y delirios documentados. Nos dijo que el contrato falso que intentó hacerme firmar no tenía ninguna validez legal. Los abuelos no pueden contratar la custodia de niños que aún no han nacido y que tienen padres aptos. Todo el asunto estaba completamente inventado en la cabeza de Diana, pero ella se había convencido de que era real. Hablamos de nuestras opciones para protegernos. Domínguez dijo que podíamos solicitar una orden de restricción de inmediato basándonos en todo lo que había sucedido, pero sugirió que podríamos intentar enviar primero una carta formal de cese y desista. La carta sería de su bufete de abogados en papel membretado oficial. Establecería claramente que Diana debe de tener todo contacto conmigo de inmediato. No podía llamar, enviar mensajes de texto, correos electrónicos, ni aparecer en nuestra casa o mi lugar de trabajo o mis citas médicas. No podía publicar sobre mí o nuestro bebé en redes sociales o en grupos en línea.
La carta explicaría que su comportamiento constituye hostigamiento y acecho bajo la ley estatal. Advertiría que si violaba cualquiera de estos términos, solicitaríamos inmediatamente una orden de restricción y posiblemente presentaríamos cargos penales. Domínguez dijo que a veces las personas responden mejor a una carta legal oficial que a los familiares pidiéndoles que se detengan. La carta dejaría muy claro que su comportamiento era ilegal y tenía que terminar. Si ignoraba la carta o violaba alguno de los términos, tendríamos una evidencia aún más fuerte para la orden de restricción. Ricardo y yo lo discutimos y decidimos intentar primero la carta de cese y desista. Queríamos darle a Diana una oportunidad de detenerse voluntariamente antes de involucrar a los tribunales. Domínguez dijo que redactaría la carta ese mismo día y la enviaría por correo certificado para que tuviéramos prueba de que la recibió. La carta llegó a casa de Diana 2 días después, según el número de seguimiento. Ricardo y yo intentamos seguir con nuestra rutina normal mientras esperábamos a ver si ella realmente escuchaba la advertencia del abogado. 3 noches después de que se entregó la carta, me desperté a medianoche por el sonido de alguien golpeando nuestra puerta principal tan fuerte que pensé que la madera se rompería. Agarré mi teléfono y vi que eran exactamente las 12:03 de la mañana. El golpeteo se hizo más fuerte y luego escuché a Diana gritar desde afuera que no podíamos alejar a su nieto de ella y que tenía derechos. Ricardo saltó de la cama y me dijo que me quedara en el dormitorio mientras él iba a ver qué estaba pasando. Podía escuchar a Diana gritar que sabía que estábamos allí y que no se iría hasta que le devolviéramos a su bebé. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Ricardo regresó al dormitorio y dijo que iba a llamar a la policía porque su mamá estaba completamente fuera de control y le preocupaba que pudiera romper una ventana o lastimarse. Me senté en el suelo de nuestro dormitorio con la espalda contra la cama, escuchando a Diana gritar y golpear la puerta mientras Ricardo hablaba con la operadora de emergencias. Tuvo que dar nuestra dirección 2 veces porque le temblaba la voz. La operadora dijo que la policía estaba en camino y que nos quedáramos adentro y no abriéramos la puerta. Diana seguía gritando que yo era una ladrona y una mentirosa y que Dios le había dicho que el bebé estaba destinado a ser suyo. Empezó a patear la puerta y escuché algo que sonó como si estuviera tratando de romper la cerradura. Ricardo se sentó a mi lado en el suelo y me abrazó. Pudimos escuchar las sirenas acercándose y de repente Diana dejó de hacer ruido. Para cuando la policía tocó y se identificó, todo se había quedado en silencio, excepto por el sonido de alguien llorando en nuestro pórtico. Ricardo abrió la puerta a los 2 oficiales que habían respondido a la llamada. Le preguntaron si estábamos bien y luego fueron a hablar con Diana, que estaba sentada en nuestros escalones sollozando. Me quedé adentro, pero pude escuchar a uno de los oficiales explicándole que tenía que irse de inmediato o sería arrestada por allanamiento. Diana les dijo que estábamos reteniendo a su bebé como rehén dentro de la casa. El oficial le pidió que aclarara lo que quería decir y ella dijo que su nieto estaba allí y que no la dejábamos verlo. El otro oficial preguntó qué edad tenía el niño y Diana dijo que aún no había nacido, pero que era suyo. Ambos oficiales parecían confundidos y regresaron a hablar con Ricardo. Le pidieron que explicara la situación y él les contó sobre la carta de cese y desista y cómo su madre me había estado hostigando durante mi embarazo. Les mostró la carta de Domínguez en su teléfono. Los oficiales regresaron con Diana y pasaron casi 10 minutos tratando de explicarle que un bebé por nacer pertenece legalmente a sus padres y que ella no tenía derecho a exigir acceso. Diana seguía insistiendo en que no entendían y que había hablado con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Un oficial finalmente le dijo que tenía que irse a casa de inmediato y que si regresaba, sería arrestada. Se ofrecieron a llevarla, pero ella dijo que tenía su carro. Los oficiales la vieron subir a su carro y la siguieron por unas cuadras para asegurarse de que realmente se fuera. Regresaron para darnos un número de informe de incidente y sugirieron que solicitáramos una orden de restricción por la mañana. Apenas dormí el resto de esa noche. Cada sonido me hacía pensar que Diana regresaba. Ricardo y yo estábamos en el juzgado cuando abrió a las 8 de la mañana. Llenamos todo el papeleo para una orden de restricción de emergencia y adjuntamos copias de todo lo que teníamos, incluida la carta de cese y desista, el informe de incidente de anoche y fotos del baby shower. La secretaria dijo que un juez lo revisaría ese día y que deberíamos recibir una llamada sobre si se aprobaba. Nos fuimos a casa y traté de comer algo, pero me sentía mal. Mi teléfono sonó a las 2 de la tarde y era el juzgado diciendo que el juez había concedido una orden de restricción temporal. A Diana se le prohibía acercarse a menos de 500 pies, unos 150 metros de nosotros o de nuestra casa. La orden era válida por 2 semanas hasta que pudiéramos tener una audiencia completa donde un juez decidiría si hacerla permanente. La secretaria dijo que el departamento del sheriff le notificaría a Diana la orden ese día para que lo supiera oficialmente. Sentí que finalmente podía respirar un poco. Ricardo parecía aliviado, pero también triste. Sabía que esto era difícil para él, aunque era necesario. Esa noche el papá de Ricardo llamó a su celular. Ricardo puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. Su papá dijo que se había enterado de lo que pasó anoche y quería disculparse por el comportamiento de Diana. Dijo que debió habernos advertido antes sobre cómo se ponía cuando se enfocaba en algo. Luego nos dijo algo que yo no sabía. Dijo que se divorció de Diana hace 15 años y una de las principales razones fue su comportamiento controlador y la forma en que se obsesionaba con las cosas. Dijo que a lo largo de los años desde el divorcio, la había visto empeorar y que la situación con el bebé la había llevado completamente al límite.
Ricardo preguntó por qué nunca dijo nada antes y su papá dijo que esperaba que se mantuviera estable y no quería interferir en la relación de Ricardo con su madre. Pero ahora podía ver que quedarse callado había sido un error. Dijo que si necesitábamos que testificara en la audiencia de la orden de restricción, lo haría. Le contaría al juez todo lo que había visto a lo largo de los años. Ricardo le agradeció y dijo que le avisaríamos. Después de que terminó la llamada, Ricardo se quedó sentado mirando su teléfono. Le pregunté si estaba bien y dijo que no sabía. Dijo que toda su vida pensó que el divorcio de sus padres fue porque se distanciaron, pero ahora se estaba dando cuenta de que era porque su mamá tenía serios problemas. Al día siguiente, llamé a una terapeuta llamada Carla que Julia me había recomendado. Carla se especializaba en problemas de límites familiares y estrés por el embarazo. Conseguí una cita para 2 días después. Cuando fui a verla, le expliqué todo lo que había estado pasando con Diana. Carla escuchó, tomó notas y luego dijo algo que me hizo sentir mucho mejor. Dijo que mi miedo era completamente razonable dado lo que había estado enfrentando. Dijo que a veces la gente trata de decirse a sí misma que está exagerando, pero en mi caso yo estaba más bien reaccionando poco. Una mujer que creía que tenía derecho a llevarse a mi bebé y que apareció en mi casa a medianoche gritando era absolutamente alguien a quien debería tenerle miedo. Carla me enseñó algunas estrategias para manejar mi ansiedad cuando la sentía demasiado alta. También dijo que el estrés que estaba sufriendo podría afectar mi presión arterial y al bebé, por lo que era importante que tuviera apoyo. Hicimos un plan para reunirnos una vez a la semana hasta después de que naciera el bebé. Que alguien validara que no estaba loca por tener miedo me ayudó más de lo que esperaba. Mientras tanto, Julia estaba armando un registro completo de todo lo que Diana había hecho. Revisó todos los videos que había tomado en su teléfono durante las últimas semanas y creó un cronograma con fechas y descripciones. Escribió cada incidente que había presenciado personalmente desde hacía meses. Luego contactó a otros 3 familiares que habían visto el comportamiento de Diana y les pidió que escribieran declaraciones. Una tía de Ricardo escribió sobre la cena navideña donde Diana trató de hacerme firmar el contrato falso. Un primo escribió sobre una carne asada familiar donde Diana les dijo a todos que yo era solo una gestante. Otro pariente escribió sobre cómo Diana la había llamado pidiendo consejos sobre cómo obtener la custodia y parecía creer genuinamente que era posible. Julia recopiló todo en una carpeta organizada por fecha con impresiones de los videos y todas las declaraciones escritas. Lo trajo a nuestra casa y nos mostró lo que había armado. Fue realmente impactante verlo todo así. El patrón de comportamiento era muy claro cuando se miraba todo junto. 2 días antes de la audiencia de la orden de restricción programada, comencé a recibir correos electrónicos de Diana. El primero vino de una dirección de correo electrónico que no reconocí. Decía: por favor, reconsidera y déjame ser parte de la vida de mi nieto. Luego llegó otro correo electrónico de una dirección diferente diciendo que lamentaba haberme asustado, pero que amaba mucho al bebé. Luego vino otro que decía que si no detenía esta acción legal, no tendría más remedio que demandar por derechos de abuela. Durante las siguientes 6 horas, recibí 23 correos electrónicos de diferentes cuentas. Algunos eran súplicas y disculpas. Otros eran enojados y amenazantes. Uno decía que ya había hablado con 3 abogados diferentes sobre su caso. Otro decía que ella era la verdadera madre del bebé y que yo solo lo estaba llevando por ella. Reenvié cada correo electrónico a Domínguez a medida que llegaban. Dijo que esto era realmente bueno para nuestro caso porque demostraba que Diana no podía controlarse ni siquiera con una orden de restricción temporal vigente. Reenvió todo a la policía y lo agregaron al archivo. Diana estaba creando más evidencia de su incapacidad para respetar cualquier límite. La audiencia de la orden de restricción fue en una pequeña sala de la corte con solo nosotros, Diana, el juez y una secretaria judicial. Domínguez presentó toda nuestra evidencia, incluidos los videos de Julia, las fotos del baby shower con el póster del cronograma de custodia y el informe policial de la visita de medianoche. El juez vio los videos en una computadora portátil y se podía ver que su expresión se volvía más seria a medida que revisaba todo. Diana intentó interrumpir y decir que era solo una abuela emocionada a la que se le impedía ver a su nieto. El juez levantó la mano y le dijo que esperara su turno. Cuando Domínguez terminó de presentar todo, el juez le preguntó a Diana si quería responder. Se puso de pie y comenzó a hablar sobre cómo había criado a Ricardo ella sola después del divorcio y ahora yo se lo había robado. Dijo que todo lo que quería era una oportunidad para ser abuela y que estábamos siendo crueles al mantenerla alejada. El juez la detuvo y dijo que esto no se trataba del acceso normal de los abuelos. Dijo que la evidencia mostraba un comportamiento de acoso y acecho, no de entusiasmo de abuela. Dijo que presentarse en la casa de alguien a medianoche gritando no era apropiado bajo ninguna circunstancia. El juez dijo que concedía una orden de restricción por 1 año. A Diana no se le permitía contactarnos a ninguno de nosotros directa o indirectamente. No podía venir a nuestra casa o a nuestros lugares de trabajo. No podía publicar sobre nosotros o nuestro bebé en redes sociales. No podía enviar correos electrónicos o cartas ni hacer que nadie más nos contactara en su nombre. Si violaba alguna parte de la orden, sería arrestada de inmediato. Diana comenzó a llorar y dijo que esto no era justo. El juez dijo que entendía que era difícil, pero su comportamiento no le había dejado otra opción. Dijo que si podía demostrar durante el próximo año que podía respetar los límites, entonces podríamos considerar visitas supervisadas en el futuro, pero eso dependía totalmente de nosotros.
Le advirtió que si violaba esta orden incluso una vez, enfrentaría cargos penales. La secretaria nos dio copias de la orden a ambos y salimos de la sala del tribunal. Sentí esta enorme sensación de alivio de que alguien con autoridad finalmente le hubiera dicho no a Diana de una manera que no podía ignorar. Salimos al estacionamiento y subimos al carro. Ricardo se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. Simplemente apoyó la cabeza en el volante y comenzó a llorar. Nunca lo había visto llorar así antes. Todo su cuerpo temblaba. Puse mi mano en su espalda y esperé. Después de unos minutos dijo que sentía que estaba perdiendo a su mamá. Le dije que su mamá había tomado decisiones que llevaron a esto y que solo nos estábamos protegiendo. Dijo que lo sabía, pero que aún dolía. Dijo que toda su vida pensó que su mamá lo amaba y ahora se estaba dando cuenta de que había sido controladora y manipuladora todo el tiempo. Dijo que se sentía estúpido por no haberlo visto antes. Le dije que no era su culpa y que reconocer la verdad ahora era lo que importaba. Nos sentamos en ese estacionamiento durante 20 minutos mientras Ricardo lloraba y yo lo abrazaba. Finalmente dijo que deberíamos ir a casa. Dijo que esto era doloroso pero necesario y que sabía que estábamos haciendo lo correcto por nuestra familia. Dije que superaríamos esto juntos. Encendió el carro y condujimos a casa sabiendo que finalmente teníamos protección legal, pero también sabiendo que el costo de obtenerla había sido alto. Los siguientes días se sintieron extraños, como si viviéramos en una burbuja donde finalmente podíamos respirar, pero también esperando que sucediera algo más. Ricardo regresó al trabajo y yo traté de concentrarme en el embarazo en lugar de estar constantemente mirando por encima del hombro. Hablamos una noche sobre si queríamos saber el género del bebé y Ricardo dijo que estaba listo si yo lo estaba. Me di cuenta de que quería saber. Quería celebrar a este bebé sin la fantasía de Diana cerniéndose sobre todo. Llamamos a Margarita y le preguntamos si podíamos hacer una pequeña revelación de género en su casa el fin de semana siguiente. Solo nuestra gente más cercana que nos había apoyado en todo esto. Ella se emocionó y dijo que haría un pastel y que podíamos mantenerlo simple y feliz. Invitamos a Julia y su familia, al papá de Ricardo y a algunos de nuestros amigos que sabían lo que habíamos estado enfrentando. La mañana de la fiesta, la oficina de mi médico llamó con los resultados y se los di a Margarita para que pudiera hacer el pastel del color correcto. Ricardo y yo pasamos el día tratando de no pensar en cuál sería la respuesta, solo enfocándonos en el hecho de que podríamos averiguarlo juntos sin que nadie intentara apoderarse del momento. Llegamos a casa de Margarita alrededor de las 2 de la tarde y todos ya estaban allí. La sala decorada con simples globos amarillos y blancos, ya que aún no le habíamos dicho a nadie el género. Margarita trajo este hermoso pastel cubierto con betún blanco con signos de interrogación y todos se reunieron con sus teléfonos listos para grabar. Ricardo y yo sostuvimos el cuchillo juntos y cortamos el pastel y cuando sacamos la rebanada el interior era de un rosa brillante. Todos comenzaron a aplaudir y a abrazarnos, y Julia estaba llorando de alegría mientras sus hijos saltaban emocionados por tener una primita. Ricardo me acercó y me susurró que estaba muy feliz, y sentí esta extraña mezcla de alegría pura por nuestra hija, y también este alivio masivo de que toda la fantasía de Diana se basaba en algo que ni siquiera era real. Había pasado meses planeando tomar la custodia de un nieto que no existía. Julia se acercó mientras comíamos pastel y dijo que Diana probablemente iba a volverse loca cuando se enterara de que era una niña, ya que todo su plan de custodia era específicamente sobre reemplazar a Ricardo con un nieto. Todos nos reímos, pero yo también me sentí ansiosa, preguntándome cómo reaccionaría Diana cuando finalmente supiera la verdad. El papá de Ricardo se quedó callado por un momento. Luego jaló a Ricardo a un lado y le preguntó si podía compartir la noticia con Diana. Dijo que tal vez saber que era una niña la ayudaría a aceptar la realidad y a superar esta obsesión. Ricardo me miró y no supe qué decir. Así que le dijimos a su papá que primero teníamos que consultar con Domínguez para asegurarnos de que no violara la orden de restricción. Llamamos a Domínguez esa noche y le explicamos la situación, y dijo que técnicamente no sería una violación si el papá de Ricardo decidía contarle a Diana información que él supiera por su cuenta. Nos advirtió que Diana aún podría intentar contactarnos al respecto y que si lo hacía deberíamos documentar todo e informarlo de inmediato. El papá de Ricardo dijo que se lo diría al día siguiente y nos avisaría cómo le iba. 3 días después, llamó a Ricardo y le dijo que le había mostrado a Diana una foto de la revelación de género que Julia le había enviado. Al principio, Diana se negó a creerle e insistió en que estaba mintiendo para protegernos. Cuando le mostró la foto de nosotros cortando el pastel rosa, tuvo un colapso total. Tiró su teléfono al otro lado de la habitación y comenzó a gritar que lo habíamos sabido todo el tiempo y que deliberadamente la habíamos engañado solo para lastimarla. El papá de Ricardo dijo que nunca la había visto tan enojada, que estaba convencida de que de alguna manera le habíamos pagado al técnico del ultrasonido para que mintiera sobre el género solo para humillarla. Dijo que despotricó durante más de 1 hora sobre lo malvados y crueles que éramos, y que encontraría la manera de demostrar que estábamos mintiendo. A la mañana siguiente, me desperté con 17 correos electrónicos nuevos de una cuenta que no reconocí.
Todos eran de Diana, enviados entre las 2 y las 5 de la mañana, y estaban completamente desquiciados. Escribió que sabía que siempre habíamos sabido que era una niña y que nos había hecho seguirle el juego a propósito. Dijo que probablemente le pagamos al médico para que falsificara los resultados del ultrasonido solo para torturarla. Afirmó que íbamos a pagar por lo que le hicimos, que el karma vendría por nosotros, que Dios vio lo que estábamos haciendo. Los correos electrónicos se volvieron cada vez más desconectados de la realidad a medida que avanzaban, hablando de cómo le robamos a su hijo y ahora le estábamos robando su oportunidad de redención. Reenvié todos a Domínguez y dijo que los enviara a la policía de inmediato como violaciones de la orden de restricción. Condujimos a la estación de policía y le mostramos todo a un oficial y dijo que iría a casa de Diana ese día para darle una advertencia formal. Dijo que un intento más de contacto y sería arrestada de inmediato. El papá de Ricardo llamó esa tarde y dijo que la policía había estado allí y que Diana estaba lo suficientemente asustada como para finalmente parecer comprender que tenía que detenerse. Dijo que eliminó todas sus cuentas de correo electrónico y prometió que no intentaría contactarnos de nuevo. El oficial nos llamó más tarde para confirmar que la advertencia fue entregada y que Diana entendió las consecuencias. Después de eso, Diana se quedó completamente en silencio. Sin correos electrónicos, sin llamadas, sin aparecer en ningún lugar. El papá de Ricardo dijo que apenas salió de su casa durante una semana, solo se quedó adentro y no habló con nadie. El silencio era casi tan extraño como lo había sido el hostigamiento, como si siguiéramos esperando que sucediera lo siguiente. Pero pasaron las semanas y no pasó nada. Pude ir a mis citas médicas sin revisar la sala de espera en busca de su rostro. Pude ir al supermercado sin preocuparme de que me acorralara en un pasillo. Los últimos 2 meses de mi embarazo fueron pacíficos de una manera que no había experimentado desde antes de que Diana se enterara de que estaba esperando. Ricardo y yo tomamos una clase de parto en el hospital los martes por la noche, aprendiendo técnicas de respiración y posiciones de parto. Las otras parejas de la clase hablaban de sus familias y de quién vendría a visitarlos después de que llegara el bebé, y nosotros solo sonreíamos y no mencionábamos que teníamos una orden de restricción contra la madre de Ricardo. Seguí viendo a Carla cada 2 semanas y trabajamos en estrategias para proteger nuestros límites después de que naciera el bebé. Nos ayudó a crear un plan claro sobre quién podía visitarnos y cuándo, qué información compartiríamos en las redes sociales, cómo manejaríamos a cualquiera que intentara forzar nuestros límites. Ricardo practicó decir no sin explicar ni justificar, solo un simple no que no dejaba lugar a discusión. Decidimos juntos que queríamos mantener el nacimiento del bebé completamente privado de la familia extensa hasta que estuviéramos listos para compartir la noticia nosotros mismos. No queríamos que nadie apareciera en el hospital o publicara sobre ello en línea antes de que tuviéramos tiempo de adaptarnos a ser padres. Le dijimos a Margarita y Julia que eran las únicas que sabrían cuándo me pondría de parto y que nos ayudarían a gestionar la comunicación con todos los demás. Margarita dijo que nos traería comida y provisiones, pero que no se quedaría más de la cuenta. Y Julia prometió intervenir si alguien comenzaba a hacer preguntas. ¿Nos sentimos listos? O tan listos como cualquiera puede sentirse antes de que llegue su primer bebé. El cuarto del bebé estaba terminado con paredes amarillas suaves y muebles blancos, ropa lavada y doblada en el tocador, asiento de carro instalado e inspeccionado. Habíamos hecho esto sin que Diana intentara apoderarse de cada decisión, sin que apareciera con outfits azules y demandas de custodia. Nuestra hija llegaría a casa, una casa tranquila con padres que sabían cómo protegerla, y eso se sintió como el mejor regalo que podíamos darle. Me desperté a las 2 de la mañana 3 días antes de mi fecha de parto con la fuente rompiéndose sobre nuestra cama. Ricardo saltó y comenzó a agarrar la bolsa del hospital que habíamos empacado semanas atrás mientras yo llamaba a Margarita para avisarle qué estaba sucediendo. Las contracciones comenzaron a hacerse más fuertes durante los 20 minutos de viaje al hospital y Ricardo mantuvo una mano en el volante y una mano sosteniendo la mía mientras llamaba a Margarita nuevamente para activar nuestro plan de comunicación. Cuando llegamos a la sala de maternidad, la enfermera revisó mi expediente y la vi hacer una nota en su computadora antes de que levantara el teléfono. Le dijo a alguien que la paciente con la alerta de seguridad había llegado y que necesitaban a alguien en el escritorio de inmediato. Un guardia de seguridad apareció en 5 minutos y la enfermera nos explicó que habían marcado el nombre y la descripción de Diana en el sistema, por lo que si alguien que coincidiera con su información intentaba subir a nuestro piso, seguridad la detendría antes de que llegara a la sala de maternidad. Las siguientes 12 horas fueron la cosa física más difícil que había hecho. Pero Ricardo se quedó justo a mi lado todo el tiempo, dejando que le apretara la mano hasta que pensé que podría romperle los dedos. Cuando Kendall, finalmente llegó a las 2 de la tarde, pequeña, perfecta, y gritando, la enfermera la puso en mi pecho y no pude dejar de llorar. Ricardo también estaba llorando cuando la sostuvo por primera vez, solo mirándola a la cara como si no pudiera creer que fuera real. Pasamos esas primeras horas simplemente estando juntos como nuestra nueva familia de 3, tomando 1.000.000 de fotos en nuestros teléfonos, pero sin enviarlas a nadie todavía. Las enfermeras mantuvieron la puerta cerrada y solo entraban cuando era necesario,
dándonos privacidad para estar con nuestra hija sin que el mundo supiera que ya había llegado. En el segundo día en el hospital, una enfermera entró durante sus rondas matutinas y mencionó algo mientras revisaba mi presión arterial. Dijo que alguien había llamado a la línea principal del hospital antes preguntando por pacientes que coincidieran con nuestra descripción, pero la política del hospital no les permitía confirmar ninguna información del paciente a nadie que no estuviera en nuestra lista de visitantes aprobados. La enfermera dijo que la persona que llamó era una mujer que sonaba mayor y seguía insistiendo en que era la abuela y tenía derecho a saber si su nieto había nacido. Nos miramos y supimos de inmediato que era Diana, pero en realidad nunca se presentó en el hospital en persona. El guardia de seguridad nos dijo más tarde que la habían estado vigilando específicamente y que debió haberse dado cuenta de que la orden de restricción significaba que sería arrestada si intentaba entrar. Esa noche finalmente me relajé lo suficiente como para dormir por más de una hora, sabiendo que Diana no podía llegar a nosotros ni a Kenia sin importar cuánto lo intentara. Nos llevamos a Kenia a casa después de 2 días cuando el médico nos autorizó a irnos. Margarita ya había estado en nuestra casa esa mañana para asegurarse de que todo estuviera listo y revisó que no hubiera señales de que alguien hubiera estado cerca de nuestra propiedad. Había puesto sábanas limpias en nuestra cama y abastecido el refrigerador con comidas fáciles, y dejó una nota en el mostrador dándonos la bienvenida a casa. Las siguientes semanas fueron completamente agotadoras de maneras que no había imaginado. Aprender a cambiar pañales y descubrir por qué Kenia estaba llorando y funcionar con 2 horas de sueño a la vez, pero también fue mágico porque pudimos hacerlo sin que nadie apareciera sin ser invitado o criticara nuestras decisiones o intentara tomar el control. La confianza de Ricardo como papá creció cada día a medida que aprendía a calmar a Kenia cuando estaba inquieta y darle biberones cuando yo necesitaba dormir. Salíamos a caminar por el vecindario con Kenia en su carriola e íbamos a sus citas con el pediatra sin preocuparnos de que alguien estuviera esperando en el estacionamiento. Se sintió como lo que se suponía que debía ser convertirse en padres. Solo nosotros resolviendo las cosas juntos sin interferencia constante. 3 semanas después del nacimiento de Kenia, el papá de Ricardo envió un mensaje de texto preguntando si podía conocer a su nieta. Hablamos de ello durante unos días y luego lo discutimos tanto con Carla como con Domínguez para asegurarnos de que estábamos tomando una decisión segura. Ambos dijeron que las visitas supervisadas con límites claros eran razonables siempre y cuando nos sintiéramos cómodos, y el papá de Ricardo había demostrado durante los últimos meses que podía respetar nuestros límites. Acordamos que viniera a nuestra casa un sábado por la tarde con el entendimiento de que la visita sería corta y que no podía tomar ninguna foto para compartir con Diana. Cuando llegó, trajo un regalo simple, un conejito de peluche suave y pidió permiso antes de cargar a Kenia. Sostuvo a su nieta con suavidad durante unos 20 minutos, hablándole en voz baja y sin hacernos preguntas invasivas sobre nuestra crianza o hacer demandas sobre futuras visitas. Cuando Kenia comenzó a inquietarse, me la entregó de inmediato y nos agradeció por dejarlo conocerla antes de irse exactamente cuando habíamos acordado que terminaría la visita. Ricardo parecía aliviado después de que su papá se fue, como si tal vez fuera posible tener algunas relaciones familiares que funcionaran incluso después de todo lo de Diana. Esperamos hasta que Kenia cumplió 6 semanas antes de compartir su anuncio de nacimiento en las redes sociales con configuraciones de privacidad estrictas que solo permitían a nuestros amigos aprobados ver la publicación. El anuncio incluía una foto de Kenia durmiendo en su cuna y una declaración clara de que compartiríamos fotos y actualizaciones en nuestro propio cronograma y pedimos a todos que respetaran nuestra privacidad al no compartir nuestras publicaciones en otros lugares. En una hora, varios miembros de la familia comentaron con felicitaciones y felicidad genuina y todos parecieron entender y respetar nuestros límites sobre mantener las cosas en privado. Mis padres comentaron que no podían esperar para conocerla cuando estuviéramos listos, y Julia escribió que Kenia era hermosa y que estaba orgullosa de nosotros por proteger a nuestra familia. Se sintió bien compartir nuestra alegría con personas que realmente se preocupaban por nosotros y no solo por obtener acceso a nuestro bebé. 2 semanas después de que publicamos el anuncio, el papá de Ricardo llamó para decir que una carta había llegado a su casa dirigida a ambos. Se ofreció a abrirla y leérnosla por teléfono y cuando aceptamos dijo que era de Diana. La carta era sorprendentemente tranquila en comparación con todo lo anterior, solo felicitándonos por la llegada de Kenia y diciendo que entendía por qué habíamos establecido los límites que teníamos. Escribió que quería trabajar para eventualmente conocer a Kenia bajo las condiciones que decidiéramos que fueran apropiadas y que sabía que necesitaba demostrar que podía respetar nuestras decisiones como padres. No había demandas, chantajes ni amenazas sobre derechos de abuela. Solo una simple solicitud para considerar dejarla ser parte de la vida de Kenia algún día, si ella podía demostrarnos que había cambiado. Le dijimos al papá de Ricardo que necesitábamos tiempo para pensarlo y le pedimos que guardara la carta por ahora. Esa noche, después de que Kenia se durmió, Ricardo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina tratando de averiguar si la carta de Diana significaba un cambio genuino o si era solo una nueva forma de manipularnos. Llamamos a Domínguez al día siguiente y luego tuvimos una sesión de video con Carla para analizar lo que podría significar la carta. Carla dijo que a veces las personas realmente cambian cuando enfrentan consecuencias reales y pierden algo importante para ellas, y la orden de restricción más la realidad de que Kenia era una niña en lugar del nieto con el que Diana se había obsesionado,
podrían haberla obligado finalmente a aceptar las cosas. Pero Carla también nos advirtió que el cambio requiere un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, no solo una carta agradable, y que no deberíamos tomar ninguna decisión basada solo en palabras. Domínguez estuvo de acuerdo, y dijo que si queríamos dejar la puerta abierta para futuros contactos, deberíamos hacerlo condicional a que Diana hiciera un trabajo terapéutico real y demostrara a través de un comportamiento constante que entendía por qué lo que había hecho estaba mal. Después de hablarlo durante otra semana y discutirlo nuevamente tanto con Carla como con Domínguez, decidimos enviar una respuesta a través de la oficina de Domínguez para que fuera oficial y documentado. La carta establecía que estábamos dispuestos a considerar el contacto supervisado en el futuro si Diana completaba terapia con un profesional con licencia y demostraba un respeto constante por nuestros límites durante un periodo de al menos 6 meses. Dejamos muy claro que esto no era una promesa ni un cronograma establecido, solo una posibilidad si ella hacía el trabajo real para cambiar su comportamiento y patrones de pensamiento. También dijimos que cualquier contacto futuro sería enteramente bajo nuestros términos y horario y nos reservamos el derecho de finalizar el contacto nuevamente si violaba los límites o nos incomodaba. Domínguez envió la carta a la dirección del papá de Ricardo con instrucciones de dársela a Diana y luego esperamos a ver qué sucedía a continuación. 3 semanas después, el papá de Ricardo llamó para informar que Diana se había inscrito en terapia y había estado asistiendo a sesiones semanales con un terapeuta que se especializaba en relaciones familiares y problemas de límites. Dijo que le había dado permiso para confirmar su asistencia con nosotros y que parecía estar trabajando genuinamente para comprender por qué su comportamiento había sido dañino y aterrador. Según él, Diana incluso había hablado en una de sus conversaciones recientes sobre cómo se había centrado tanto en su propio dolor por perder a Ricardo que no podía ver cómo nos estaba lastimando y poniendo en riesgo a Kenia. Le dijimos al papá de Ricardo que agradecíamos la actualización, pero que nos mantendríamos cautelosos y veríamos si Diana podía mantener este progreso con el tiempo antes de tomar cualquier decisión sobre el contacto. Ricardo parecía esperanzado y escéptico después de la llamada, queriendo creer que su mamá realmente podría cambiar, pero también protegiéndose de la decepción si esto resultaba ser temporal. Kenia cumplió 3 meses un martes y pasé la mañana viéndola descubrir sus manos como si fueran las cosas más asombrosas del mundo. Las sostenía frente a su cara y las miraba durante minutos, abriendo y cerrando sus pequeños dedos. Ricardo llegó a casa del trabajo temprano solo para pasar el rato con nosotros y nos acostamos en una manta en el piso de la sala mientras Kenia pateaba sus piernas y hacía ruidos felices. La mejor parte fue que no pasé todo el tiempo mirando por encima del hombro o revisando mi teléfono en busca de mensajes locos de Diana. Podríamos simplemente ser padres sin todo el miedo y el estrés que se habían apoderado de todo mi embarazo. Mi cuerpo se había recuperado del parto mejor de lo que esperaba, y el médico dijo que todo se veía bien en mi último chequeo. Pero la recuperación más grande fue mental, no tener que lidiar con el constante hostigamiento y las amenazas de Diana. Pude disfrutar de ser mamá en lugar de sentir que tenía que proteger a Kenia de alguien que quería robarla. Ricardo comenzó a ir a terapia casi al mismo tiempo, reuniéndose con un consejero 2 veces por semana para trabajar en todo lo de su madre. Regresaba a casa de las sesiones con aspecto cansado, pero también más ligero de alguna manera, como si finalmente estuviera dejando una carga que había estado cargando durante años. Una noche, después de que Kenia se durmió, me dijo que su terapeuta lo había ayudado a ver cómo había estado poniendo excusas por el comportamiento de Diana desde que era un niño. Cada vez que hacía algo controlador o manipulador, se convencía a sí mismo de que era porque lo amaba mucho o simplemente estaba preocupada. Su terapeuta lo llamó habilitador, y Ricardo estaba aprendiendo a reconocer cuándo caía en esos viejos patrones. Practicó establecer límites en terapia, haciendo role-playing de conversaciones en las que se mantenía firme en lugar de ceder cuando Diana lloraba o lo chantajeaba. Pude ver la diferencia en cómo hablaba de su mamá ahora. Todavía se sentía triste por toda la situación, pero no estaba poniendo excusas por lo que ella había hecho o sugiriendo que deberíamos darle otra oportunidad sin pruebas reales de cambio. Celebramos el hito de los 3 meses de Kenia con una pequeña reunión en nuestra casa un sábado por la tarde. Margarita trajo un pastel de chocolate que había hecho y Julia vino con sus hijos, que estaban fascinados por lo pequeña que era Kenia. El papá de Ricardo llegó justo a tiempo con un regalo envuelto bajo el brazo. Preguntó si estaba bien tomar algunas fotos antes de siquiera sacar su teléfono y se las envió solo a Ricardo en lugar de publicarlas en línea en cualquier lugar. Mientras Kenia dormía la siesta en su cuna, el papá de Ricardo mencionó que Diana había preguntado por ella algunas veces, pero de una manera normal, solo preguntando cómo estaba. Dijo que Diana no había hecho ninguna demanda sobre querer ver a Kenia ni se había quejado de que la mantuvieran alejada. Incluso había dejado de mencionar toda la fantasía del nieto y parecía aceptar que Kenia era una niña y que éramos sus padres. Se sintió como un progreso, aunque todos sabíamos que aún era pronto y Diana podría recaer en cualquier momento. La orden de restricción expiraría en 9 meses, y Ricardo y yo habíamos estado hablando sobre si deberíamos renovarla o dejar que caducara. Programamos una reunión con Domínguez en su oficina para obtener su opinión legal sobre el mejor enfoque. Sacó el archivo con toda la documentación de la audiencia original y nos recordó lo grave que había sido el comportamiento de Diana. Luego dijo que el objetivo de una orden de restricción no era el castigo, sino la protección, y que teníamos que decidir si aún necesitábamos ese nivel de protección legal. Domínguez explicó que siempre podíamos presentar una nueva orden de restricción si Diana volvía a empezar,
pero dejar que ésta expirara podría darle un incentivo para seguir comportándose apropiadamente. Sugirió que dejáramos claro a través del papá de Ricardo que cualquier contacto futuro dependería enteramente de que Diana respetara nuestros límites y que volveríamos directamente a la corte si violaba nuestra confianza. Salimos de su oficina sintiendo que teníamos opciones en lugar de estar encerrados en un solo camino, lo que hizo que toda la situación se sintiera más manejable. Cuando Kenia cumplió 4 meses, volví a trabajar a tiempo parcial. Solo 3 días a la semana para empezar. Mi jefe había sido muy comprensivo con todo lo que sucedió durante mi embarazo y había mantenido mi puesto abierto a pesar de que me había tomado más tiempo libre de lo planeado originalmente. Se sintió bien ponerme ropa de trabajo y tener conversaciones sobre proyectos y plazos en lugar de pañales y horarios de alimentación. Amaba ser la mamá de Kenia, pero también necesitaba ser yo misma a veces y el trabajo me daba ese espacio. Ricardo y yo habíamos elaborado una rutina de cuidado infantil en la que su papá cuidaba a Kenia un día a la semana. Margarita se la llevaba otro día y usábamos una guardería cerca de mi oficina para el tercer día. Tomó algo de ajuste para acertar con los horarios y resolver toda la logística de biberones y ropa de repuesto y horarios de siesta. Pero entramos en un ritmo bastante rápido y me sorprendió cuánto habíamos crecido Ricardo y yo, tanto como individuos como equipo, a través de todo lo que habíamos pasado con Diana. Julia pasó una tarde con sus 2 hijos y nos sentamos en el patio trasero mientras los mayores jugaban en el gimnasio de bebé de Kenia. Julia vio a Kenia agarrar los juguetes colgantes y dijo que no podía creer que Diana hubiera estado tan obsesionada con tomar la custodia de un bebé para criarlo. Bromeó diciendo que Diana claramente no tenía memoria de lo agotador que era ser padre de verdad, especialmente con un recién nacido que se despertaba cada pocas horas. Buscamos fotos en el teléfono de Julia de ese baby shower con el póster del cronograma de custodia y nos reímos de lo completamente loco que se veía todo ahora, las tarjetas laminadas que explicaban el proceso de transferencia, las 2 mesas de regalos, los letreros sobre recuperar a su bebé. Julia dijo que todavía tenía todos los videos guardados en 3 lugares diferentes en caso de que alguna vez los necesitáramos por motivos legales. Hablamos de cómo la situación no había sido divertida en absoluto cuando la estábamos viviendo, lo asustada que había estado de que Diana realmente intentara llevarse a Kenia del hospital o apareciera en nuestra casa en medio de la noche. Pero ahora, con algo de distancia y seguridad, podíamos ver lo desconectada que había estado de la realidad toda la fantasía de Diana. 6 meses después del nacimiento de Kenia, el papá de Ricardo llamó para darnos una actualización sobre Diana. Dijo que había estado yendo a terapia constantemente durante los 6 meses sin faltar a una sola cita. Aparentemente, su terapeuta la había ayudado a comprender que su comportamiento hacia nosotros había sido dañino y aterrador, no solo un entusiasmo de abuela. El papá de Ricardo también mencionó que Diana había comenzado a ser voluntaria en un centro comunitario 3 días a la semana, ayudando con su programa de comidas para personas mayores. Sonaba como si estuviera encontrando un propósito y una estructura fuera de la obsesión por nuestra familia, que era exactamente lo que necesitaba. Le dijimos al papá de Ricardo que nos alegraba que Diana estuviera mejorando y haciendo cambios positivos, pero también dejamos muy claro que cualquier contacto futuro dependería enteramente de que continuara ese buen comportamiento y respetara los límites que estableciéramos. No íbamos a apresurarnos a nada solo porque hubiera tenido unos meses buenos. Llevamos a Kenia a visitar a mis padres durante un fin de semana largo cuando tenía 7 meses y fue un alivio estar cerca de una familia que actuaba con normalidad. Mi mamá sostuvo a Kenia y le hizo arrullos. Luego me la devolvió de inmediato cuando Kenia comenzó a quejarse por mí. Mi papá preguntó si estaba bien publicar una foto en sus redes sociales privadas antes de compartir algo. Hicieron preguntas sobre nuestras opciones de crianza de una manera genuinamente curiosa. No como si nos estuvieran juzgando o creyeran que sabían más. Así es como se suponía que debía funcionar la relación con los abuelos, con respeto, límites y confianza. Mi mamá preparó comidas e hizo nuestra colada sin que se lo pidiéramos, pero no intentó tomar el control ni actuar como si no supiéramos lo que estábamos haciendo. Cuando nos fuimos el domingo, mi papá nos abrazó a ambos y dijo que estaba orgulloso de cómo habíamos manejado todo con Diana y protegido a nuestra familia. A medida que Kenia se acercaba a los 8 meses, Ricardo y yo comenzamos a hablar sobre si queríamos más hijos con el tiempo. Ambos siempre pensamos que queríamos al menos 2 hijos, pero toda la situación con Diana nos había hecho cuestionar todo. Una noche, después de acostar a Kenia, nos sentamos en el sillón y hablamos de todas nuestras preocupaciones y esperanzas. Ricardo dijo que ahora se sentía seguro de que podíamos proteger los límites de nuestra familia sin importar lo que sucediera con su madre. Estuve de acuerdo y me di cuenta de que la experiencia nos había enseñado que éramos más fuertes de lo que pensábamos. Nuestro matrimonio había sobrevivido a una seria presión externa y habíamos aprendido a permanecer juntos incluso cuando era difícil. Decidimos que probablemente intentaríamos tener otro bebé en un año más o menos, una vez que Kenia fuera un poco mayor y nos sintiéramos más establecidos en la crianza. El papá de Ricardo llamó unas semanas después para preguntar si Diana podía enviarle a Kenia una tarjeta de cumpleaños para su primer cumpleaños, que aún faltaban 4 meses. Lo hablamos y decidimos que una tarjeta sería aceptable siempre y cuando no incluyera ningún chantaje o solicitud para ver a Kenia. El papá de Ricardo lo entendió y dijo que se aseguraría de que Diana conociera las reglas. Cuando llegó la tarjeta a principios de noviembre, hicimos que Domínguez la revisara antes de abrirla por si acaso. La leyó atentamente y dijo que era apropiada.
solo cálidos deseos para el cumpleaños de Kenia y un bono de ahorro por $50 o alguna cantidad relevante en pesos mexicanos. Sin manipulación, sin demandas, sin comentarios pasivo-agresivos sobre ser mantenida alejada. Era el tipo de tarjeta que enviaría una abuela normal, y eso se sintió como un progreso real, aunque nos mantuvimos cautelosos sobre lo que significaba para el futuro. 2 meses antes de que expirara la orden de restricción, Ricardo y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina con toda la documentación que Domínguez nos había ayudado a recopilar durante el último año. Teníamos copias de cada mensaje de texto apropiado que Diana había enviado a través del papá de Ricardo, registros de la asistencia a terapia que su papá informó y notas de Domínguez sobre qué factores considerar al decidir si renovar. Ricardo extendió los papeles sobre la mesa y revisamos cada uno, hablando de si nos sentíamos lo suficientemente seguros como para dejar que la protección legal caducara. La decisión se sintió enorme porque renovar significaba otro año de participación judicial y honorarios, pero no renovar significaba confiar en que Diana realmente había cambiado lo suficiente como para respetar los límites sin que un juez la obligara. Hablamos durante casi 3 horas esa noche, yendo y viniendo sobre lo que se sentía correcto. Seguía pensando en lo pacíficos que habían sido los últimos meses sin su constante interferencia y si esa paz duraría si eliminábamos la barrera legal. Ricardo señaló que siempre podíamos presentar una nueva orden de restricción si ella volvía a empezar y que mantener toda nuestra documentación significaba que teníamos pruebas del patrón si alguna vez lo necesitábamos. Finalmente, decidimos que dejaríamos que expirara, pero nos mantendríamos muy alerta ante cualquier señal de que Diana estaba volviendo a caer en viejos comportamientos. La decisión hizo que mi estómago se apretara con ansiedad, pero también se sintió como el paso correcto si alguna vez íbamos a tener algún tipo de relación funcional con ella. Llamamos a Domínguez al día siguiente para contarle nuestra elección y dijo que era razonable dado el periodo sostenido de comportamiento apropiado, pero enfatizó que deberíamos documentar todo en el futuro por si acaso. Planificar la primera fiesta de cumpleaños de Kenia nos dio algo positivo en lo que concentrarnos en lugar de preocuparnos por la situación de la orden de restricción. Decidimos mantenerla pequeña con solo amigos y familiares cercanos en nuestra casa, nada elegante o estresante. Pasé la semana anterior horneando un pastel para que Kenia aplastara, el smash cake, y un pastel normal para todos los demás, y Ricardo colgó serpentinas en nuestra sala que Kenia intentaba arrancar durante sus siestas. La mañana de la fiesta, vestía a Kenia con un pequeño vestido amarillo que mi mamá había enviado y se veía tan crecida en comparación con la pequeña bebé que habíamos traído a casa hace un año. Margarita llegó primero con una jirafa de peluche gigante que era casi tan alta como Kenia, y Julia llegó justo después con sus hijos, que estaban fascinados por la cumpleañera. El papá de Ricardo apareció justo a tiempo con un regalo envuelto y una bolsa de regalo y, cuando Ricardo le abrió la puerta, pude ver lo nervioso que se veía su papá sobre si esto estaba bien. Ricardo lo abrazó y le agradeció por venir, y todo el cuerpo de su papá se relajó. Durante la fiesta, el papá de Ricardo se sentó en nuestro sillón y sostuvo a Kenia cuando se cansó de toda la atención y fue tan gentil con ella que me sentí feliz de haberlo incluido. Cuando llegó el momento de los regalos, nos entregó la caja envuelta primero y dentro había una docena de fotos enmarcadas de Ricardo de bebé y niño pequeño. Explicó que pensó que podríamos quererlas para el álbum de bebé de Kenia para que pudiera ver fotos de su papá a su edad y se había asegurado de elegir las que no incluían a Diana. El gesto fue tan considerado y cuidadoso con nuestros límites que en realidad me emocioné un poco. La bolsa de regalo tenía un bono de ahorro para el futuro de Kenia y una tarjeta que solo decía que estaba orgulloso de los padres en los que nos habíamos convertido. Después de que todos se fueron y estábamos recogiendo papel de regalo mientras Kenia dormía la siesta, Ricardo dijo que su papá realmente se había esforzado por nosotros de una manera que su mamá nunca lo había hecho. 3 días después de la fiesta, la orden de restricción expiró oficialmente. Me sentí nerviosa todo el día esperando que sucediera algo, como si Diana fuera a aparecer en nuestra puerta en el momento en que la protección legal se fuera. Pero no pasó nada ese día ni al día siguiente. Luego, al tercer día, el teléfono de Ricardo vibró con un mensaje de texto de un número que no teníamos guardado, pero que reconocimos como el de Diana. Mi corazón comenzó a acelerarse y me acerqué a Ricardo para poder leer por encima de su hombro. El mensaje solo decía que estaba feliz de que Kenia hubiera tenido un buen cumpleaños y que esperaba que Ricardo estuviera bien. Eso fue todo. Sin demandas para ver a Kenia. Sin chantajes sobre ser excluida. Sin manipulación sobre cuánto había sufrido. Ricardo se quedó mirando su teléfono durante 1 minuto completo antes de responder con un educado gracias. No agregó nada más. No preguntó cómo estaba ni invitó a más conversación. Ella respondió con un simple emoji de pulgar arriba y ese fue el final. Ambos nos quedamos allí en nuestra cocina mirándonos como si no pudiéramos creer que esa interacción hubiera sido tan normal. Una semana después, Carla mencionó la idea de un grupo de apoyo para padres durante una de nuestras sesiones regulares. Dijo que dirigía un grupo que se reunía 2 veces al mes para padres que lidiaban con dinámicas familiares difíciles y luchas de límites, y pensó que escuchar las historias de otras personas podría ayudarnos a sentirnos menos solos. Ricardo y yo hablamos de ello en el camino a casa y decidimos intentar una reunión para ver si se sentía bien. La primera reunión fue en un centro comunitario cerca de la oficina de Carla y había otros 8 padres sentados en círculo cuando llegamos. Carla hizo las presentaciones y explicó que todo lo que se compartía en el grupo se mantenía confidencial y luego preguntó si alguien quería empezar.
Una mujer llamada Sara habló de su padre que seguía apareciendo en la escuela de sus hijos a pesar de que le habían dicho que no lo hiciera, y un hombre llamado Miguel compartió sobre su madre que creó cuentas falsas en redes sociales para espiar a su familia. Cuando fue nuestro turno, Ricardo y yo nos turnamos para explicar la situación con Diana y la orden de restricción y el incidente del baby shower. La gente del grupo asintió como si entendieran exactamente lo que queríamos decir y después, 3 personas diferentes se acercaron para decir que lidiaban con situaciones similares. Ir a ese grupo cada 2 semanas se convirtió en algo que realmente esperábamos con ansias porque ayudaba a saber que no éramos los únicos navegando por este tipo de desorden familiar. Compartimos estrategias que nos habían funcionado, como hacer que Domínguez revisara los mensajes y mantener documentación detallada, y aprendimos nuevos enfoques de otros padres que habían estado lidiando con problemas de límites durante años. Una pareja nos contó sobre su sistema para visitas supervisadas que nos dio ideas por si alguna vez decidíamos dejar que Diana viera a Kenia. Cuando Kenia cumplió 18 meses, nuestra vida se había estabilizado en un ritmo saludable. Ricardo tenía llamadas telefónicas semanales con su padre que no implicaban drama ni Diana intentando usarlo como mensajero. Su padre venía cada pocas semanas a pasar tiempo con Kenia y había comenzado a enseñarle a reconocer animales en libros ilustrados. Ricardo me dijo una noche que su relación con su papá era mejor ahora de lo que había sido en años porque ambos habían aprendido a tener límites con Diana en lugar de solo gestionar su caos. Yo había vuelto a trabajar a tiempo parcial y encontramos una guardería que amábamos donde Kenia estaba prosperando y haciendo pequeños amigos. Nuestra casa se sentía en paz de una manera que nunca lo había hecho durante mi embarazo cuando estaba constantemente estresada por el próximo movimiento de Diana. Volvimos a tener citas nocturnas y hablamos de cosas que no eran estrategias legales y planes de seguridad. El grupo de apoyo nos había ayudado a procesar gran parte del trauma de ese primer año y ambos nos sentimos más fuertes como individuos y como pareja. Cuando el papá de Ricardo preguntó si consideraríamos una visita supervisada entre Diana y Kenia, no dijimos que no de inmediato como lo hubiéramos hecho 6 meses antes. Explicó que Diana había estado en terapia constantemente durante un año completo, y su terapeuta pensó que había logrado un progreso real en la comprensión de por qué su comportamiento había sido dañino. Nos mostró su teléfono con un hilo de mensajes de texto entre él y Diana donde sus mensajes eran breves y apropiados, nada parecido al divagar obsesivo de antes. Le dijimos que necesitábamos tiempo para pensarlo y discutirlo con Carla y Domínguez. En nuestra siguiente sesión de terapia, Carla nos ayudó a superar nuestros miedos sobre dejar que Diana se acercara a Kenia y nuestras esperanzas de que tal vez realmente hubiera cambiado lo suficiente como para tener algún tipo de relación. Hicimos una lista de condiciones que tendrían que cumplirse para que nos sintiéramos seguros, incluyendo que la visita tenía que ser en un lugar público neutral. El papá de Ricardo tenía que estar presente todo el tiempo y solo podía durar 1 hora. Domínguez revisó nuestras condiciones y dijo que eran razonables y nos brindaban buena protección. Le dijimos al papá de Ricardo que aceptaríamos una visita bajo esos términos específicos y que si Diana violaba algún límite, no habría una segunda oportunidad. La visita tuvo lugar en un parque cerca de la casa del papá de Ricardo un sábado por la mañana cuando hacía buen tiempo. Llegamos primero y elegimos una mesa de picnic en un área visible donde había otras familias. Ricardo sostuvo a Kenia en su regazo mientras esperábamos y pude sentir lo tenso que estaba a pesar de que intentaba actuar con calma. Cuando Diana se acercó con el papá de Ricardo, se veía más pequeña de lo que recordaba, menos amenazante de alguna manera. Se sentó frente a nosotros y dijo hola con voz tranquila, sin intentar agarrar a Kenia ni hacer demandas. Durante los primeros minutos nadie supo realmente qué decir. El papá de Ricardo le preguntó a Kenia si quería ver a los patos y eso rompió parte de la incomodidad. Diana vio a Kenia caminar cerca del estanque e hizo algunos comentarios sobre lo bonita que era, pero no intentó levantarla ni llamarse abuela ni nada que hubiera cruzado nuestros límites. Cuando Kenia trajo un palo a la mesa, Diana sonrió, pero esperó a que Kenia se acercara a ella en lugar de agarrarla. Toda la visita se sintió tensa e incómoda, pero no fue la pesadilla que yo había temido. Diana le hizo a Ricardo un par de preguntas sobre su trabajo y me dijo que mi cabello se veía bien. Solo una pequeña charla normal que no se desvió hacia el territorio de la manipulación. Cuando terminó la hora, nos despedimos y Diana nos agradeció por dejarla venir. No discutió cuando comenzamos a irnos ni intentó negociar otra visita en ese momento. 2 días después, Ricardo recibió un mensaje de texto de Diana que decía, gracias por la oportunidad de conocer a Kenia y que lamentaba cómo había actuado antes. El mensaje reconocía que su comportamiento anterior había estado mal y decía que estaba agradecida de que estuviéramos dispuestos a darle alguna oportunidad. Ricardo me mostró el mensaje de texto y ambos lo estudiamos buscando manipulación oculta o chantajes, pero realmente parecía genuino. Él envió una breve respuesta diciendo que apreciaba su reconocimiento y que estaríamos en contacto. Durante los siguientes meses, hicimos 3 visitas supervisadas más con las mismas condiciones y Diana logró comportarse apropiadamente en cada una. Nunca intentó sostener a Kenia sin preguntar, nunca tomó fotos sin permiso, nunca hizo comentarios sobre merecer más tiempo o acceso. El papá de Ricardo informó que ella todavía iba a terapia y se había unido a un programa de voluntariado en un centro para personas mayores, encontrando formas de sentirse útil que no implicaban obsesionarse con nuestra familia. Nos mantuvimos cuidadosos y vigilantes, listos para detener las cosas si comenzaba a volver a caer en viejos patrones,
pero parecía entender que estas visitas solo continuaban si respetaban nuestras reglas. Las visitas se realizaban cada 6 u 8 semanas, dependiendo de nuestro horario. Siempre supervisadas y siempre bajo nuestros términos. Una noche, después de que Kenia estaba en la cama, Ricardo y yo nos sentamos en nuestro patio trasero y hablamos de lo diferente que era todo de ese día aterrador en el baby shower. Habíamos pasado de yo estar asustada de ir a las citas médicas a tener un sistema que realmente funcionaba para nuestra familia. Ricardo dijo que estaba orgulloso de cómo habíamos protegido a Kenia y a nosotros mismos, sin dejar de darle espacio a su mamá para cambiar si estaba dispuesta a hacer el trabajo. Estuve de acuerdo en que habíamos conseguido algo mejor que un final de cuento de hadas donde todos se perdonaban y fingían que no había pasado nada malo. En cambio, teníamos un sistema realista con límites y consecuencias claros donde la seguridad de Kenia y nuestra tranquilidad eran lo primero. No teníamos que confiar en Diana por completo ni bajar la guardia, pero tampoco teníamos que cortarla para siempre si estaba dispuesta a respetar a nuestra familia. Kenia tenía casi 2 años y era una niña tan feliz, siempre riendo, explorando y sintiéndose segura en nuestro amor. Tenía relaciones con mis padres, que la visitaban regularmente y la consentían apropiadamente. Con el papá de Ricardo, que le leía cuentos y la llevaba a alimentar a los patos. Y con Margarita y Julia, que eran como tías para ella. Tenía contacto limitado supervisado con Diana, que estaba aprendiendo a ser abuela dentro de los límites en lugar de intentar ser una madre de reemplazo. Eso era lo que más importaba al final, que Kenia creciera sabiendo que estaba protegida y amada y que sus padres siempre pondrían su bienestar en primer lugar. Aproximadamente 1 año y medio después de esa conversación en el patio, me enteré de que estaba embarazada de nuevo. Esperamos hasta la semana 12 para decírselo a alguien y esta vez pudimos compartir la noticia bajo nuestros propios términos sin que nadie se enterara antes o apareciera sin ser invitado. Ricardo publicó un anuncio simple en las redes sociales con una foto de Kenia sosteniendo un letrero que decía hermana mayor y esperamos a ver cómo respondería la gente. Mis padres llamaron de inmediato para felicitarnos y preguntar cómo me sentía. Julia envió un montón de mensajes de texto emocionados con emojis de corazón. El papá de Ricardo llamó esa noche para decir que estaba encantado y preguntó si necesitábamos algo. Y Diana envió un mensaje de texto a la mañana siguiente que solo decía, «Felicidades por su creciente familia», que fue exactamente el tipo de respuesta que esperábamos. Sin demandas de información sobre el género, sin planes para tomar el control, sin menciones de lo que merecía o se le debía, solo una respuesta normal de abuela que respetaba nuestros límites. Ricardo me mostró el mensaje de texto y ambos sentimos esta enorme sensación de alivio de que no tuviéramos que prepararnos para el drama o la manipulación esta vez. El resto del embarazo fue tan diferente del primero que casi se sintió surrealista. Fui a cada cita sin mirar por encima del hombro ni preocuparme de que Diana apareciera. Me uní a grupos de embarazo en línea con mi nombre real sin temor a que ella estuviera al acecho en ellos fingiendo estar embarazada ella misma. Elegimos cosas para el bebé y decoramos la guardería sin que nadie intentara reclamar la propiedad de nuestras decisiones. Ricardo vino a cada ultrasonido y descubrimos juntos que íbamos a tener otra niña y su única reacción fue de pura alegría sin ninguna preocupación sobre cómo respondería su madre. Le contamos a nuestras familias sobre el género a través de un simple mensaje de texto grupal y Diana respondió con un mensaje corto diciendo que estaba feliz por nosotros, sin colapso por no ser un niño. Sin teorías de conspiración, solo un comportamiento apropiado de abuela. Seguí esperando a que sucediera algo malo y a que Diana comenzara a entrometerse o hacer demandas, pero nunca sucedió. Se apegó a los límites que habíamos establecido y solo se comunicó ocasionalmente con breves chequeos a los que Ricardo respondía cortésmente. El embarazo pacífico me dio espacio para realmente disfrutar de estar embarazada en lugar de gastar toda mi energía en la ansiedad y el modo de protección. Pude concentrarme en Kenia y prepararla para ser una hermana mayor. Ricardo y yo tomamos una clase de actualización de parto y hablamos sobre cómo queríamos que las cosas fueran diferentes esta vez con los visitantes y los anuncios. Hicimos planes para que Kenia se quedara con mis padres cuando yo me pusiera de parto para que no estuviera asustada o confundida. Todo se sintió manejable y tranquilo de una manera que el primer embarazo nunca pudo ser. Ricardo estuvo mucho más presente y comprometido sin el peso constante de las expectativas de su madre cerniéndose sobre él. Ya no estaba dividido entre protegerme y apaciguar a Diana. Podría simplemente estar emocionado de ser papá de nuevo sin culpa ni conflicto. Hablamos de nombres de bebés sin que nadie intentara reclamar derechos de nombrar. Planeamos el diseño de la guardería sin que nadie insistiera en que sabían más. Tomamos decisiones juntos como pareja y padres sin interferencia externa. Cuando me puse de parto de nuestra segunda hija, Sofía, seguimos nuestro plan y mis padres recogieron a Kenia antes de que nos dirigiéramos al hospital. El parto transcurrió sin problemas y Sofía llegó sana después de solo 8 horas de trabajo de parto. Pasamos el primer día en el hospital solo como nuestra familia de 4, tomando fotos y videos y dejando que Kenia conociera a su hermanita. Al segundo día, publicamos un simple anuncio de nacimiento con el nombre, peso y estatura de Sofía, junto con una foto de las niñas juntas. Las respuestas llegaron rápidamente de familiares y amigos. Mis padres visitaron esa tarde y trajeron a Kenia para que nos viera de nuevo. El papá de Ricardo vino esa noche con una canasta de regalo y pasó 1 hora sosteniendo a Sofía y leyéndole a Kenia. Y Diana envió un mensaje de texto diciendo, «Felicidades por la llegada de Sofía», seguido de un mensaje que decía que había enviado una tarjeta de regalo a nuestro correo electrónico. Eso fue todo, sin demandas de visita,
sin intentos de aparecer en el hospital, sin reclamos sobre sus derechos o lo que merecía, solo respuestas apropiadas que respetaban los límites que tanto nos habíamos esforzado por establecer. Cuando trajimos a Sofía a casa, el papá de Ricardo preguntó si podía visitarnos el fin de semana siguiente. Y dijimos que sí porque él había demostrado una y otra vez que entendía y respetaba nuestras reglas. Vino un sábado por la tarde, sostuvo a Sofía con suavidad, jugó con Kenia y se fue después de un par de horas sin quedarse más de la cuenta ni presionar para tener más acceso. La vida se estableció en una nueva normalidad con 2 niñas menores de 3 años. Kenia se adaptó a ser una hermana mayor con algo de celos típicos de niña pequeña, pero sobre todo emoción por ayudar con el bebé. Ricardo y yo descubrimos cómo manejar 2 horarios de sueño diferentes y el doble de pañales y todo el caos que conlleva agregar otro hijo. Y a pesar de todo, los límites que habíamos establecido con Diana se mantuvieron. Ella no intentó presionar para tener más contacto ni nos chantajeó por mantenerla alejada de las niñas. Envió tarjetas de cumpleaños y regalos de días festivos apropiados. Respondió a las fotos ocasionales que Ricardo enviaba con breves mensajes de agradecimiento. Todavía había momentos de tensión cuando enviaba un mensaje de texto que se sentía ligeramente raro o cuando escuchábamos a través del papá de Ricardo que había dicho algo sobre desear poder ver más a las niñas. Pero esos momentos eran manejables porque teníamos sistemas establecidos y sabíamos cómo detener las cosas si era necesario. No teníamos una familia de cuento de hadas perfecta donde todos se llevaban bien y todas las heridas pasadas se olvidaban. Teníamos algo más realista y sostenible. Una estructura familiar con límites y consecuencias claras donde todos conocían las reglas. Kenia y Sofía estaban creciendo en un hogar donde sus padres las protegían primero y modelaban cómo se veían las relaciones saludables. Tenían abuelos que las amaban apropiadamente y respetaban la autoridad de sus padres. Tenían estabilidad y seguridad incluso si la dinámica de la familia extensa no siempre era fluida, y eso fue suficiente. Eso fue en realidad mejor que pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Habíamos hecho el arduo trabajo de establecer límites y apegarnos a ellos incluso cuando era doloroso y difícil. Habíamos protegido a nuestra familia sin cortar por completo la posibilidad de un contacto limitado si Diana continuaba respetando nuestras reglas. Y habíamos construido una vida que funcionaba para nosotros, incluso si no se parecía a lo que tenían otras familias. Esa fue la verdadera victoria. No una reconciliación dramática o un final perfecto, sino un sistema familiar funcional e imperfecto donde nuestros hijos podían crecer seguros y amados.